Desde el corazón de la manzana que desayunaste, hasta tu fiel celular que te acompañó hasta el final, todos tienen un destino similar: el bote de basura. Claro, dependiendo de dónde estés, este bote de basura puede cambiar radicalmente, e incluso puede que venga con amigos para que puedas separar la basura de manera adecuada. Cuando hacemos esta separación de la basura en sus diferentes elementos, estamos practicando parte de la cultura de reciclaje, una cultura que se encuentra presente en casi todas las comunidades, a pesar de que es una cultura joven, especialmente cuando la comparamos con nuestra cultura capitalista. Existen claras evidencias de que diferentes comunidades a través de la historia y alrededor del mundo promovían actos de reciclaje, especialmente durante épocas de conflictos armados o para crear compostaje. Sin embargo, no es hasta por ahí de los 80s cuando nos comenzamos a dar cuenta del daño que los plásticos de un solo uso hacen al medio ambiente, que los gobiernos y las organizaciones internacionales comienzan a promover estrategias para fomentarlo como algo que todos tenemos que hacer. Sin embargo, antes de que el reciclaje se volviera algo relativamente común, ya había alguien en Perú trabajando para hacerlo realidad. En esta entrevista tenemos el gusto de platicar con Albina Ruiz Ríos, quien, para aquellos y aquellas que no lo sepan, es una de las primeras innovadoras sociales que fue responsable de crear, desde cero, un sistema de reciclaje de basura urbana en Perú, y que después, debido a su éxito, fue incorporado a diferentes países. Inspirada en sus raíces en la selva amazónica, donde no existía desperdicio porque todo se reutilizaba, y empoderada por sus estudios académicos junto a su equipo de la organización Ciudad Saludable, Albina ha luchado por décadas para fomentar la cultura del reciclaje en todo el mundo. Y en este episodio de Las Voces del Sur, Albina nos cuenta algunas de sus luchas, algunos de sus tropiezos, pero también de sus logros. Así que, sin más que decir, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Las Voces del Sur. Bienvenida, Albina Ruiz, a Las Voces del Sur. Es un gustazo tenerte aquí. Tú vienes representando al equipo de Ciudad Saludable, que es una organización social o una innovación social que inicia en Perú. Me acuerdo no me acuerdo del nombre de la ciudad o del centro urbano donde inicias, pero sí estoy seguro de que se han esparcido por todo Perú. Los últimos videos que vi, la última información que pude encontrar ustedes en redes sociales fue que básicamente han impactado a más de 11 millones de personas en diferentes países, en Perú, Venezuela, Colombia, México y hasta India. Obviamente esto han sido gracias a más de 20 años, porque empezaron en 2002. Sí, ya estamos por 23 años, sí. Que han sido más de 23 años de trabajo, y bueno, eso ha traído como consecuencia, pues, muchos reconocimientos, ¿no? Eres una fellow de Ashoka, eres, una de las galardonadas con el premio Skoll, Skoll, pero Show, sí. ya estuvo bueno de que yo hable. Me encantaría poder oír tu versión y cómo es que inicia y cuál es la inspiración de Ciudad Saludable y por qué inicias todo este movimiento que ya es global y que, bueno, de nuevo, 11 millones de personas en 20 años se dice fácil, pero yo no conozco a nadie que haya hecho eso. Muchas gracias, Carlos, en primera instancia por pensar en nosotros. Para mí es un súper gusto poder conversar contigo. Yo creo que todo tiene cuando uno mira atrás, yo siempre digo, tengo el privilegio de haber nacido en la selva de Perú y mi madre, sin saberlo, hacía reciclaje toda la vida. Hacía economía circular, ella no sabía, yo tuve que ir a estudiar, cuando estudié qué era economía circular, qué era reciclaje, decía, chuta, mi madre ya lo hacía todo el tiempo. Entonces, yo crecí 16 años de mi vida sin conocer lo que era residuos, porque para nosotros las cáscaras de la yuca del plátano era la comida del caballo, las corontas del maíz, la cáscara era uno para prender el fuego, el otro para guardar los huevos, la comida que sobraba era para los perros o para los cerdos, o sea, y mi madre compraba, por ejemplo, estos sacos de tela de harina, que decía extra, los lavaba con ceniza, los dejaba blanquitos y a mano hacía sus bolsas de tela, su mantel, su sábana. Entonces, no había, en mi mundo no había residuos. Entonces, cuando yo terminé el colegio a los 16 años, la secundaria, yo quería ser ingeniera
no había universidad en la selva todavía como ya lo hay ahora, por ejemplo, y tuve que venir a Lima. Yo era la sexta de 10 hermanos, 3 ya estaban en Lima y habían venido también pensando estudiar, pero al final eran obreros de fábricas, mi hermana mayor se había casado, y ella pues vivía en la casa de su suegra, en un barrio muy difícil que es el Agustino, delincuencial, pero todos los males que puedes imaginar, pues estaban ahí. Y hicieron un cuartito con esteras en el segundo piso de barrito y ahí estábamos en 2 camas, en una mi hermano y cuando llegué yo a la otra hermana se tuvo que arrimar en una cama de somier. Y al otro día mi hermana pidió 2 horas de permiso para enseñarme cómo tomar el bus. Yo nunca había tomado un bus, usar zapatos porque andaba sin zapatos, cosas como esa. Pero llegué a vivir a un pasaje, curiosamente se llamaba La Selva, pasaje de la selva, pero no había ni un solo árbol. Y fuimos saliendo hacia la avenida y cuando llegamos a la avenida, para eso me iba diciendo todos los males que puede encontrar en el bus, que si la gente que roba, que yo no puedo hablar, que me podrían cortar la cara, que si el mañoso que se pega a ti, tienes que moverte. Tú te imaginas, a los 16 años yo quería salir corriendo de Lima. Y de repente, cuando llegamos a la gran avenida, la avenida Ribagüero, yo veo un cerro de algo que olía horroroso, que apestaba, yo no sabía qué era, le digo, ¿qué es esto? Y mi hermano me mira, ya tenía 2 años en Lima, me dice la basura. Pero digo, ¿qué hace aquí? ¿Quién lo trae? ¿Por qué está aquí, no? Y mi hermano, ¿estás loca? ¿Estás bien? Ya, vamos, nada más hay que tomar el bus. Y yo me quedé pensando porque habían perros, moscas, ratas, ¿no? Y luego ya estando en Lima, un fin de semana fui a averiguar a la universidad donde yo quería postular, la Universidad Nacional de Ingeniería, y al frente de la universidad, en la Tupac Amaru, pero cerros de basura más grandes que yo. Y otro fin de semana fui a visitar a una tía que vivía en Villa El Salvador, que es otra zona muy pobre, igual cerros de basura, en Comas otra tía igual, otra zona difícil. Y yo dije, ¿qué pasa con Lima? Porque claro, uno cuando está pequeña y sueña en la capital de tu país, piensa pues que si tu selva ya es hermosa, pues tu capital es como, vamos, hermoso. Y nada, ¿no? O sea, hay zonas, claro, muy bonitas, pero donde yo estaba, no. Entonces, yo dije, no puede ser, ¿qué pasa con Lima? Porque está lleno de basura. Yo estaba en la universidad y un día estando en la universidad dije, no, yo tengo que ir a la municipalidad a saber qué pasa, ¿por qué no recogen la basura donde yo vivo? Entonces fui a la municipalidad, hablé con el responsable de limpieza pública que se llama, y me dijo, ¿pero dónde vives? Y le dije, bueno, ahí en el pasaje La Selva, ¿no? En la sexta zona. Y él me miró, yo creo no de mala leche, sino como normal, y me dijo, bueno, pero ahí vive la gente más pobre. Ya el distrito era de pobres, pero ahí eran los más pobres, y me dijo, y a los pobres les gusta ser sucios y no pagan. Y yo, puede ser, no es verdad, ¿no? Entonces, estando en el 9º ciclo ya de ingeniería industrial, el profesor de ingeniería de métodos nos manda a hacer un estudio sobre productividad. Claro, todos los grupos que se forman son para ir a los bancos, a los supermercados, que habían ya algunos en esa época. Entonces yo convencí a 4 colegas, porque claro, éramos poquitas mujeres, a 4 colegas, hombres, les dije, vamos a la Municipalidad de La Agustina a medir productividad en el camión de basura. Primero me miraron como, ¿qué? Y después dijeron, ya está bien, vamos, ya. Porque yo ya me había ganado de alguna manera un respeto en la universidad, era una buena estudiante, qué sé yo. Entonces fuimos ahí al municipio para esto. Yo como no tenía dinero, era voluntaria en las bibliotecas para que me reserven los libros. Había muy pocos libros en mi época. Y una de las bibliotecarias, por eso otra vez yo digo, no sé si leíste El Alquimista. El Alquimista dice que si tú estás detrás de tu leyenda personal, el cosmos va a ser porque todo se dé. Entonces, conocí a una de las bibliotecarias y era regidora en la Municipalidad del Agustino, no podía creerlo. Le dije, mire, yo tengo que ir a hacer mis prácticas ahí. Me dijo, que necesitamos que no sé qué. Entonces fuimos, primero, claro, vamos a mejorar rutas óptimas, hicimos los planos, todo, ya casi ingenieros, pero les dije yo, hay que subirte al camión de basura y hacer esas rutas. Y cuando nos subimos al camión de basura, primero,
chofer ni nadie nos quería. Dicen, aquí tienen que, ¿para qué suben? Yo, no, somos de la uni, somos estudiantes, la uni tiene su nombre, ¿no? Entonces, somos estudiantes, estamos haciendo un estudio. Y no querían que subiéramos porque ellos habían roto los tacómetros de los carros, porque en el camino metían una manguerita, absorbían y sacaban el combustible para vender. Y yo, era mi primer de cara a la corrupción, a lo que pasaba, ¿no? Pero ya igual nosotros nos trepamos, nos subimos y nos dimos cuenta pues que ellos se iban, no cumplían la ruta, se iban a donde había fábricas porque les daban dinero, o donde había panaderías porque les daban pan y dulces, y no cumplían la ruta. Y habían también pasajes donde nunca iba a entrar un camión como donde yo vivía, o como el Cerro 7 de Octubre. Entonces, primero dijimos, ya vamos a mejorar lo que hay con los carros que hay, por lo menos que no es posible que haya zonas que vayan diario, y hay zonas que no van ni en 15 días, entonces hicimos una distribución de 2 veces por semana, y luego dijimos, bueno, todo esto le vamos a proponer que lo pongan en afiches y que haya un control ciudadano, y que la gente, el chofer pueda firmar en el comedor popular, en la farmacia, en alguna vecina, de tal manera que se cumpla la ruta. Entonces ya cuando hicimos todo, medimos tiempos, paradas, ya vamos a presentar nuestro trabajo en la universidad, y yo le invité a la regidora, le digo, ¿puedes venir a ver nuestra presentación? Ella es Benítez, entonces me dice, claro que voy a ir. Entonces vamos y la profesora, pues nosotros sustentamos y ella nos puso la nota mayor, 20, ¿no? En esa época, porque era diferente, era otra cosa, ¿no? Entonces justo la regidora estaba ahí, y Marina Benítez, y dice, oye, Albina, ¿y tú no quisieras ir a presentar a sesión de consejo en la municipalidad? Le digo, claro, para eso hemos hecho, a ver si es útil. Entonces le digo a los chicos, vamos a la municipalidad. Entonces ya llegamos a la municipalidad, el alcalde había convocado a todos los regidores, termino de presentar todo, y el alcalde me dice, Albina, te contrato. Y yo le digo, ay, alcalde, le digo, pero yo estoy recién en el 9º ciclo, y para entonces yo ya tenía a mi hija, a Paloma, y digo, y yo, no me dice, y no voy a tener tiempo, yo no quiero fallar. Me dice, pero quédate pues con un asistente, de esos 4 elige tú a uno y también lo contrato. Entonces yo miré a los 4 y dije, a ver, ¿quién trabajó más conmigo? Ya tú, Osvaldo, te quedas. Y así nos quedamos. Y empezamos a armar, estoy hablando del año 86, o sea, no había ley de residuos, no había nada. Hicimos obras de teatro para ir a los colegios porque la gente salía y votaba. Después yo decía, ¿qué hacemos, Dios mío? Y, por ejemplo, la gente iba a dejar su hijo al colegio y iba con su bolsa de basura. Le dejaba el hijo al colegio y en la puerta del colegio dejaba su basura. Entonces, a la entrada a los colegios, otra vez cerros de basura, ¿no? Y dije, ¿qué hacemos, Dios mío? Y entonces empecé a ver que la gente era como muy creyente, y dije, ya, en este colegio voy a hacer una gruta. Hice una gruta de San Martín de Porres, que es un santo nuestro. Y al inicio, maravilla, una semana nadie dejaba su basura. Y ahí dije, voy a empezar a llenar de grutas de la Santa Rosa de Lima, San Martín, en todos los colegios, en los lugares. Pero no, a los 10 días la gente se persignaba y le dejaba su basura. Entonces ya empezamos a hacer obras de teatro para los colegios, campañas, le llamamos campañas culturales de saneamiento ambiental. Entonces dije, no, pues hay zonas donde nunca vamos a llegar, como los cerros, como los pasajes. Entonces, para graduarme de ingeniero industrial, escribí mi tesis sobre microempresas de saneamiento ambiental, porque encontraba mujeres, todas las jefas de hogar, que no tenían trabajo, jóvenes que no tenían trabajo, y en cambio que había una oportunidad. Entonces dije, vamos a diseñar microempresas con triciclos, para que en triciclos puedan entrar, porque yo decía, ¿en qué entran las cosas aquí al pasaje, al cerro? En triciclo puede entrar el panadero, el verdulero. Dije, así vamos a recoger la basura aquí. Entonces empezamos con triciclos, y al inicio yo le ponía cilindros. Uy, no, cilindro pesaba horrores. Entonces cambiamos por unos sacos de yute. Y así empezamos a formar estas primeras microempresas. Claro, otra vez obtuve la nota más alta cuando sustenté mi tesis, y dije, le voy a poner en práctica.
Y empezamos ya a armar las primeras microempresas. Uy, no, el sindicato no me quería para nada en las municipalidades porque decía que yo les estaba rompiendo su mercado. O sea, para ellos eso era cuando había caos y si querían aumentos, pues presionaban no recogiendo la basura y se quedaba peor. Y si habría microempresas, pues estas microempresas no iban a parar nunca porque dependía de ello para vivir, ¿no? Entonces sacamos más o menos cuánto la población tendría que pagar, porque la población no estaba pagando tampoco. Y más o menos en ese momento nos salía como a $1 al mes la tarifa. Y entonces empezamos a ir a las asambleas para decirle a la gente que tiene que pagar, porque con eso tenemos que pagar a las microempresas. La municipalidad había aceptado, el alcalde, de que esas áreas pues la gente pagara y este monto fuera para las microempresas. Y claro, en las asambleas era lindo porque algunas señoras decían, mira, ve, con que mi marido deje de tomar una botella de cerveza, yo puedo pagar la tarifa de mi recolección. Y entonces las mismas microempresas cobraban, que habían, y era muy lindo porque eran solidarias a morir, porque por ejemplo encontraban personas adultas mayores que no podían pagar, entonces lo que hacían era que ellos les ayuden a repartir los tickets, los recibos para que la gente pague. O sea, algo tenía que hacer en compensación para que le lleven gratis sus recibos. Y así empezamos toda esta faena, empezamos a formar ya microempresas en otros distritos, en Caraballo, en Comas, en las zonas más difíciles de Lima metropolitana, y en Ancón, en Ventanilla. Y después ya, te estoy hablando como más de 10 años después, como el año 97, yo una noche caminando veo a una señora con 3 niños que abre bolsas de basura y saca cosas. Entonces yo me acerco y le digo, señora, ¿qué está sacando de la bolsa? Me dice, estoy sacando las botellas y el cartón porque los vendo. ¡Oh! Yo dije, pucha, entonces la basura no es una oportunidad solo para crear empleo recogiendo, sino que ahí hay plata, ahí hay dinero. Y ahí empecé a hablar, ya sabía que era doña Margarita, era una señora que andaba con sus nietos en la noche y salía en la noche porque era cuando ella podía estar con ellos y donde la gente además deja la basura y no le perseguía a la policía ni nadie. Entonces así empecé a mirar, dije, entonces yo empecé a mirar y no era solo ella, eran cientos, miles, ¿no? Entonces creamos la primera asociación de recicladores en Lima, el 98, que fue reconocida por la Municipalidad de Lima Metropolitana, porque no había ley todavía. La primera ley de residuos en el Perú es del año 2000, y nosotros creamos ya esta asociación, el 98, y microempresas antes, claro. Y hablé con el alcalde de Lima, él sacó una ordenanza reconociéndolos, y para mí fue mi primer gran error, porque creamos una asociación con 800 socios. Hacer la asamblea de eso era Jesús. Se peleaban, todos querían ser presidentas, porque estaban ahí ellos se autodenominaban los buzos, que eran los que se sumergían y buscaban solamente papel y cartón. Después estaban los chancheros que recogían orgánico para llevarle a sus cerdos. Estaban los cachineros, que eran los que buscaban cosas para reparar o fierro, ¿no? Entonces eran como, yo empecé a conocer los nombres de ellos. Este es el sector de cachineros, este es el sector de chancheros, este es el sector de buzos, de cirujas. Y en realidad todos eran recicladores. Y dije, no, las siguientes asociaciones tienen que ser más chiquitas, máximo 100, y ya que después se reúnan los presidentes y presidentes de las asociaciones. Y así hicimos organización de segundo piso como la Red Nacional de Recicladores. Para esto ya empecé a tener contacto con recicladores de otros países, ¿no? De Colombia, de Brasil, de Chile. Empezamos a mirar que ahí también se estaban organizando, entonces empecé a conseguir fondos para traerlos a ellos, para que ellos sean otros hablando su similitud aquí en Perú. Y entonces cuando se aprobó la ley en el año 2000, logramos que en el reglamento, que se salió 4 años después, poner un artículo que decía que
el Ministerio de Salud con el Ministerio del Empleo van a hacer una guía porque Salud estaba a cargo de residuos entonces, para formalizar, para reconocer a los recicladores. Esta guía, por más que conseguimos fondos de la OPS para que lo hagan, nunca terminaron de hacerlo. Al final terminaron sacando como una norma técnica, y la norma técnica no es de aplicación obligatoria. Entonces, cuando vi todo eso, ya era 2008, para eso ya habíamos creado Ciudad Saludable. Yo era fellow de Ashoka desde el año 95, líder Avina el 98, el 2001 la Schwab me había elegido la mejor emprendedora social del mundo. El 2006 ya recibimos el premio de SCOL. Para eso habíamos ganado otros premios como el proyecto más innovador del mundo por Naciones Unidas, que fuimos a recibir a Dubái. Entonces ya veníamos haciendo locuras, ya de alguna manera sonábamos y dijimos no, vamos a escribir una ley para ellos, porque estoy cansada de que no hagan, con ese artículo nadie nos ha hecho caso, vamos a hacer una ley. Entonces convocamos a los propios líderes de los recicladores, para esto ya había Ministerio del Ambiente que se creó en el 2008, a Salud pedimos que nos den representantes, municipalidades, para eso nosotros ya habíamos ido sacando ordenanzas municipales para hacer separación en origen, para que le entreguen a los recicladores. Todo esto lo empezamos a hacer sin ley, sin nada. Ya teníamos guías, ya estábamos capacitando a los recicladores, incluso habíamos logrado hacer un acuerdo con Senati, que es una institución técnica superior, y también era como cambiarles el chip y decirles, pero me decía, pero nunca hemos hecho esto, ya nosotros vamos a escribir todos los módulos, pero nosotros necesitamos que ellos sean certificados por ustedes. ¿Tú te imaginas una señora que nunca fue al colegio, que obtenga su certificado de competencias de recicladora por Senati? Eso era pues así espectacular para ellos, ¿no? Entonces escribimos esta ley, en 2009 se aprobó, tuve que aprender que contratar un periodista para que, por ejemplo, capacite a los voceros y voceras de los recicladores para que aparezcan en la televisión, en la radio, para presionar a que se apruebe nuestra ley. Hice acuerdos con empresarios exportadores de reciclaje que estaban en ADEX, porque para ellos les convenía también que el reciclaje incrementara, porque ellos necesitaban más PET, cartón, fierro para exportar. Entonces era como la suma de todos y logramos estar pues en un programa político de los domingos de mayor audiencia, tocando sobre nuestra ley previa a la discusión en el Congreso. Y el día que iban a discutir en el Congreso logramos meter como 20 recicladores con invitaciones de diferentes congresistas, y su tarea era, cada que ven salir a alguien que domina tal grupo, ustedes atrás a decirle, hoy se va a discutir la ley, tienen que votar por nosotros. Y por unanimidad aprobaron nuestra ley, ¿no? Así es que, pues nada, yo creo que ha sido como un recorrido lindo, difícil también, no es fácil, porque además las cosas que pasan para los recicladores, la violencia que hay en ellos, los abusos, ha sido terrible en realidad, pero bueno. Pero bueno, gracias por contarme básicamente 20 años de tu trabajo, 20 años del esfuerzo que has hecho tú y tu equipo para cambiar a Perú y para cambiar a básicamente a buena parte de Latinoamérica. No sé qué decir, es impresionante. Tú vienes desde, bueno, un origen muy, muy distinto a lo que se pensaría para un emprendedor social o una emprendedora social, una innovadora social, como prefieras llamarle, que está tan enfocada y tan, sí, enfocada en lo que es la logística de los sistemas de recolección de residuos sólidos, ¿no? No, digo, cuando empiezas a leer sobre ciudad saludable y empiezas a ver toda la información que hay, yo sabía que tú venías de la selva, por parte de la selva de Perú, pero yo no, si no hubiera leído estos artículos que encontré, ni idea, ¿no? O sea, no se me hubiera venido a pasar por la mente de que alguien tan versada, tan habilidosa para planear estas rutas, para crear y básicamente
renovar los sistemas de residuos, de deposición de residuos sólidos en Latinoamérica viniera de una realidad completamente distinta. No es porque sea malo, de hecho, creo que eso fue lo que te ayudó a cambiar el mundo o cambiar el sistema de recolección de residuos, porque en ese momento tú venías con la idea de que, bueno, es que las cosas no son así, las cosas son, de donde yo vengo, las cosas son distintas, todo se ocupa, todo se reusa, todo tiene un propósito. Y cuando llegas a la ciudad, en la lógica capitalista y de producción que tenemos en las ciudades, que son de cosas de solamente un uso, de lo usas una vez y lo tiras, no importa. Digo, me cuentas lo que está sucediendo o lo que sucedía en Lima hace 20 años, pero esa misma realidad yo te puedo decir que sucedía en México, ¿no? Que muchas veces pues no se recogían porque había corrupción o hay corrupción en los sistemas. Hay personas que tienen un negocio dentro de esos sistemas que le conviene más que la basura esté que recogerse, porque también la ocupan como presión política. O sea, como hay muchas uno piensa que solamente es un trabajo, es ir a recoger la basura y ponerla en un lugar centralizado y san se acabó, pero no, hay un mundo, ya hay una complejidad política socioestructural detrás del sistema de recolección de residuos sólidos que todas las ciudades tienen. Obviamente hay intensidades y momentos distintos dependiendo de la ciudad y dependiendo de la cultura, pero sí, todo lo que tú me dices, todo lo que yo oí del problema que Lima andaba enfrentando, es algo que yo vi en Oaxaca y que varias de las ciudades de México han vivido, ¿no? Pues felicidades, ni siquiera lo cubre. Es impresionante. Muchísimas gracias por compartir. Wow. Y ha sido en relativamente corto tiempo. Has cambiado la manera de pensar de las personas, en cómo interactúan con los residuos sólidos, en cómo ahora lo separan y ahora lo mueven y lo hacen y todo eso. Lo has cambiado en una vida humana, lo cual es algo que es muy difícil de hacer. Tú en verdad has cambiado un comportamiento de una ciudad. No sé qué tan grande sea Lima, pero me imagino que ha de ser alrededor Pero de... tiene 11 millones de habitantes, ¿no? Y luego ya hemos ido obviamente a otras ciudades, porque para mí era importante. Perú tiene 3 regiones muy marcadas, costa, sierra y selva. Entonces nosotros queríamos una experiencia en la costa, ya la teníamos, experiencia en la sierra, y fuimos a Carhuaz, que es una de las ciudades que ha recibido muchos premios también, y luego a la selva, entonces a mi tierra. En el año 94 yo vuelvo a mi tierra y veo que el camión de basura, ya para entonces ya había basura, y yo cuando volví dije, ¿qué pasó con mi Moyobamba? Ahora hay basura ya por todo lado, plásticos, latas, por todo lado, que no había, pues que en mi mundo no había. Y el camión que recogía iba y descargaba directamente al río Mayo. ¿Cómo es posible si de ahí cogemos los peces para comer? Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar un micro relleno sanitario manual. Así logramos que la descarga de residuos no fuera al río, sino a otro lugar. Claro que después con corrupción, este era un terreno muy importante y decidieron, no sé, alguien con malas mañas los pidió, y ya empezaron a crear un botadero, ya no había relleno sanitario manual, pero ya no iba al río, ya se quedaba en tierra firme. Y hoy ya pues hay un relleno sanitario, una planta de valorización de residuos orgánicos, ya se valoran los residuos reciclables. Y logramos también, para que la ley se implemente, hicimos un pro bono al Ministerio de Economía en el año 2010. Uno de los socios fundadores era director general de presupuesto público y me dice, Elvina, esta ley que sacaste y todo lo que impulsas desde Ciudad Saludable, que yo acompaño, me dicen lo que puedo, porque claro, yo tengo mi trabajo, pero estoy como socio contigo. Me dice, tendrían que hacernos un pro bono para diseñar un plan de incentivos para las municipalidades. Digo, perfecto. Entonces nos pusimos a trabajar con el equipo y con él también, y hicimos una
caracterización de las municipalidades. Y ahí sacamos municipalidades tipo A, B, C, D, para entonces, hoy hay hasta H, según pobreza, qué sé yo. Entonces, A y B estaban obligatorios a tener el sistema de separación en la fuente, C y D, por lo menos a garantizar una disposición final segura, y metas, el Ministerio del Ambiente le hacía seguimiento a las metas y el Ministerio de Economía le pone un dinero. Entonces, a los que cumplen las metas reciben un presupuesto extra del Ministerio de Economía. Y hasta ahora ese programa está caminando. Y eso fue bien lindo porque permitió que cada vez más la gente empezara a valorar los orgánicos, a hacer compost. Hoy tenemos más de 570 plantas de compost en Perú. Hay que hacer que tengan mayor capacidad, por supuesto, y estamos trabajando en eso. Pero empezamos también, por ejemplo, ya cuando nos conectamos con otros países, por ejemplo, nosotros fuimos a ayudar a que el movimiento de Chile también se constituyera legalmente, porque no estaba constituido legalmente. Entonces conseguimos unos fondos de PepsiCo que ayudamos a que se constituya legalmente y ayudamos a hacer su plan estratégico. Después estuvimos trabajando con cooperativas también en Sao Paulo, con cooperativas de catadores, como se llaman allá. De hecho, en Colombia hemos estado trabajando en Iquiales y en otras zonas más alejadas también, donde iban a venir inversiones del Banco Mundial, pero habían recicladores y había que ver qué podemos hacer con ellos, y ahí es cuando nacen los planes de inclusión social de los recicladores en los proyectos de inversión grande. Y ya así también llegamos pues con SCOL, los fondos nos sirvieron para empezar a ir a República Dominicana, Guatemala, Jamaica, bueno, México, hicimos cursos nacionales, trabajamos mucho en Querétaro, y también cuando Ashoka me invitaba para ir a algún país nuevo, y yo decía, bueno, ya que el pasaje ya está pagado, el hotel también, yo decía, voy a ubicar algún fellow del país, me voy a quedar un par de días más para ver cómo está la situación, para implementar. Así hicimos en Venezuela, en otros lados, siempre buscando con otro emprendedor social. Y así, Ashoka en el año 2008 me invitan para ir a la India, compartir mi experiencia con jóvenes. Había un empresario de la India que le fue súper bien, era exitoso en Estados Unidos, entonces él quería promover el emprendimiento social en universidades del pueblo donde él venía, al sur de la India. Entonces organizaron primero un evento en Bangalore y luego ya fuimos al sur. Y yo antes de viajar, yo me iba a quedar, nos alojaron, pero yo iba a la casa de la directora de Ashoka de la India, de Lily Paul, y le dije, bueno, voy a buscar qué emprendedores hay. Y ubiqué uno en Bangalore, en Rosario, y me quedé un par de días para ir a ver. Para mí fue muy difícil porque yo ya sabía que son pobres, que tienen grandes dificultades aquí en Perú, en Latinoamérica, pero lo que encontré en la India era miseria, eran miserables. Y cuando fui a verlos al botadero, fue terrible, de verdad, terrible, terrible para mí. Tanto que cuando volví a la casa de la directora, yo solo empecé a llorar, porque yo no podía llorar delante de la gente, pero cuando volví ya no daba más y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo estaba preocupada, ¿te pasó algo? ¿Te hicieron algo? Y eso, claro, mi inglés masticado, porque no era que yo fuera buena en inglés. Y claro, además, tú te imaginas estando ahí con estas mujeres, muchísimas mujeres en la India, recicladoras, y yo no hablaba, ellos no hablan inglés, yo no hablaba el dialecto. Este emprendedor me mandó con una de sus promotoras que hablaba el idioma de ellos. Y yo decía, ¿cómo voy a convencerles? Porque de lo que hablaba ellos decían, bueno, que eso era su karma, que en esta vida le toca eso, seguro en otra vida puede cambiar, no sé qué. Y claro, yo utilizaba mucho las manos, gestos para tratar de hacerme entender, y en eso una de las señoras me jala del brazo y me lleva y me mete como una carpita, en un toldo, y habían
una chica que estaba cambiándose y tenía su uniforme de colegio. Y ella con la manito me decía que habían dos, que había otra más, ¿no? Y entonces eso fue un flash para mí. Dije, wow, ok, este será tu karma, pero no el de tus hijos. Tú quieres que tu hija vaya al colegio. Tú quieres que tus hijos sean diferentes. Entonces ahí es cuando dije, acá también podemos organizarlos. Y me acuerdo cuando hablé con Anselmo Rosario y otra vez el alquimia. Antes de que yo viaje a la India, nos vinieron a ver una fundación de Italia para se habían enterado de los premios que habíamos ganado. Me habían escuchado hablar en Barcelona y yo ya estaba haciendo el doctorado en Barcelona que me había becado Naciones Unidas. Entonces yo, como la beca era solo el estudio y no tenía para pasajes y tampoco, bueno, otros fellows de Ashoka me presentaron a gente que me recibió en su casa y me daban casa y comida, pero para los pasajes entonces lo que hacía yo era dar conferencia ya, entonces a los que les daba la conferencia me pagaban el pasaje cada que tenía que ir para avanzar en el doctorado. Y en una de esas conferencias, esta señora de Italia me escuchó y dijo, me escribió después, me dijo, quiero ir a ver. Entonces vino a ver y estaba así entusiasmada, dijo, wow, me dijo, mira, nosotros tenemos también, estamos operando también en la India, pero nos gustaría ver cómo te apoyamos. Y justo cuando yo voy allá y veo todo eso, digo, no, ellos dijeron que están en la India. Entonces hice un reporte rapidito de todo lo que encontré y les mandé y les dije, mira, si quieren ayudarnos, ayúdennos acá en la India. Me dijo, perfecto, justo vamos a presentarnos a un concurso, mira, podemos preparar el proyecto, tú escribe el proyecto, sí, perfecto. Entonces yo hablé con fellow de Ashoka, el Rosario, que trabaja sobre todo en saneamiento básico. Y le digo, mira, hay que trabajar este tema. Él estaba trabajando algo de compost. Y me dice, pero ¿cómo vamos a trabajar con la municipalidad si son corruptos? Las empresas, ¿qué van a separar? Son corruptas. Los recicladores, ¿quién nos va a hacer caso? Digo, sí que vamos a poder. Y vamos a organizar a 500 para empezar. Y vamos a crear microempresas de asociaciones con ellos. Y le digo, para esto yo ya había creado un híbrido aquí en Perú, leyendo a Mojave Yunus, habíamos creado nuestra empresa social para que nos permita generar nuestros propios dineros también, porque levantar fondos no siempre es fácil. Entonces le dije, mira, aquí vamos a crear una empresa, pero donde, ok, la ONG va a estar involucrada porque alguien tiene que hacer el trato para vender a mejor precio, para que también las empresas grandes separen los residuos, pero los recicladores tienen que ser socios ahí. Y él entendió, le dije, tienes que venir a Perú para ver nuestra experiencia. Me dijo, uy, no es lejísimo, si era hasta allá. Le dije, bueno, si yo ya vine y soy tu mayor, no te pases, ¿no? Entonces ya después cuando conseguimos los fondos, porque los fondos eran para ellos, solo habíamos puesto algo de fondos para nosotros para viajar y hacer transferencia, poner todos nuestros materiales al inglés para ellos. Y entonces organicé un evento internacional aquí en Perú, trayendo gente de diferentes partes del mundo, y entonces aproveché a él para traer. Y cuando vino, fue el clic. Cuando vio lo que teníamos, dijo, uy, sí se puede. Y logramos, y ese proyecto ha sido exitoso en la India y también recibimos premios por esto. Entonces es como la suma de todo el mundo queriendo hacer cosas solos jamás, pero bueno, hay que seguirse abriendo camino. Como dice por ahí, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creo que es es un músico muy famoso, pero se me olvidó el nombre. Impresionante, digo, de nuevo, estás hablando de millones de personas, estás hablando de una cuestión cultural, como son, me imagino, sin puede que esté equivocado, seguramente estoy equivocado, pero creo que andamos hablando de los intocables, de los famosos intocables en la India, que son personas que sin deberla ni temerla, el karma, entre comillas, las eligió para estar en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Y nadie los mira, nadie los ve, ¿no? Sí, nadie los quiere y nadie quiere interactuar con ellos. Tengo entendido, no estoy seguro, tengo entendido que esa figura ya se eliminó actualmente. Espero que eso sea cierto. Al Bueno, menos, ahora hay un sindicato de los recicladores, solamente en Pune tiene más de 1 millón, ya están organizados, o sea, y no es nuestro trabajo, ya es parte ya del despertar de ellos, de hacer las cosas. Eso es sí, un no, trabajo libre en otras ONGs también en la India y en otras partes del mundo, ¿no?
Sí, tú ayudaste a empezar la bolita, y la bolita ya bajó, y la bolita ya creció, y la bolita ya hace su vida, ¿no? Entonces, pues, súper interesante toda esta historia, súper interesante todo lo que cuentas, impresionante todo lo que cuentas. Y me gustaría entonces, porque bueno, a través de todo lo que nos has contado, ya cubriste la gran mayoría de la primera parte de la entrevista, pero me gustaría entonces poder preguntar quién es el equipo contigo, quién está contigo, quién empezó, quiénes siguen contigo, quiénes ya se fueron, quién es la nueva guardia, si hay nueva guardia o Sí, sí. Hoy hablo yo ya del legado. En realidad empezamos pocos, convoqué a algunos socios que ya estaban conmigo en el camino, como este economista que luego llegó a ser director de presupuesto público y que lamentablemente luego en El Salvador fue asesinado saliendo del banco cuando fue a hacer una consultoría allá. Ah, entonces también he tenido pérdidas en el camino. A mí me tocó ir a repatriar el cuerpo para ver a mi hermano, ¿no? Eh, pero bueno, también a veces de eso aprendemos a decir, justamente por eso tenemos que trabajar por un mundo mejor, por un mundo con oportunidades para todos, ¿no? Entonces, y yo pronto aprendí que nosotros íbamos a ser como formadores de gente de profesionales que aprendían con nosotros. Y yo siempre les decía, nosotros no les podemos ofrecer un gran sueldo, pero les ofrecemos felicidad, porque ustedes van a poder ir a dormir tranquilos viendo sonreír a alguien que antes no tenía oportunidad y ahora sonríe y puede hablar y tiene su ingreso para poder incluso decidir, hoy me separo de este hombre borracho que siempre me pega, qué sé yo, porque ahora yo soy microempresaria y tengo mis ingresos, ¿no? O la colectividad de mujeres yendo a decir, tú que le vuelves a tocar y nosotros que te dejamos sin hueso entero, ¿no? Entonces, cosas de esas que tú dices que no esperabas como resultado, pero que ahí están. Y en realidad, y lo lindo ha sido que estos profesionales, hombres y mujeres, terminaban siendo nuestros aliados porque iban a trabajar para el ministerio necesitaba gente que conociera del tema y no había donde se formen, porque en la universidad incluso los ingenieros sanitarios no recibían más que un curso de residuos. Y nosotros hemos hecho las guías, las cosas, pero de la práctica, de ir, de ver, de aprender, ¿no? Y entonces éramos como los formadores. También iban a las empresas a trabajar en el área de residuos, porque ya había ley, tenían que cumplir con la ley de residuos, pero también en seguridad e higiene. Entonces ya teníamos como, nosotros ya sabíamos que íbamos a ser formadores. Sin embargo, siempre hay gente que se queda, como nuestro gerente de administración y finanzas, José Moreno. Él llegó jovencito, 18, 19 años, era el hijo de una recicladora de Rosana Santomé, y él había estudiado en Senati justamente administración, técnico en administración, y vino a hacer sus prácticas con nosotros. Y luego estando con nosotros dijimos, oye, pero tú puedes ir a la universidad. Entonces él vivió aquí en mi casita en un cuartito, porque era muy lejos irse hasta su casa, porque saliendo del trabajo en la noche se graduó de administrador de empresas, luego hizo la maestría y tiene una maestría en gestión empresarial y él es el gerente de administración y finanzas de Ciudad Saludable y está 20 años con nosotros y mi amor por lo que hacemos, ¿no? Y él es el negociador de muchas cosas, también una persona intachable porque nosotros siempre buscamos gente con ética, gente con compromiso social, gente que no le, que no le amilane ir a recoger la basura o abrazar a ese reciclador que está a veces oliendo a residuos, pero poderlo abrazar sin prejuicio de nada, ese tipo de personas buscamos, ¿no? Entonces los profesionales también. Mi hija a sus 13 años fue una de las primeras voluntarias. Ella tiene el arte en las manos, entonces nos hizo la primera maqueta de cómo era la ciudad y qué rol jugaban los recicladores, las empresas, la municipalidad, la población, en una maqueta, todo con material reciclado. Así empezó ella con nosotros. Hoy en día ella es la directora ejecutiva. Entonces el 2018 yo recibí la invitación para ir a ser viceministra de gestión ambiental.
Al inicio dije, no, pero yo tengo esto, no sé qué tanto, y me dijeron, pero ya tienes ahí, tienes otra cantera. Entonces hablamos mucho en familia, hablé con los socios, entonces renovamos también la mirada de los socios, trajimos gente más empresaria, gente académica, gente del lado social, como la nueva presidenta de Ciudad Saludable, que es Nadine Freeman, que es la directora del programa Globalizer de Ashoka, gente con doctorado en género en la católica, como Laura Balbuena, que nos ayudó a mirar mucho esta mirada también de las mujeres. Paloma, que no solo es educadora, Paloma es mi hija, sino que además es terapeuta en artes expresivas, y de ella aprendí que también teníamos que tener un programa de sostener a los que trabajamos con este sector vulnerable, porque nadie cuida de nosotros, y nosotros como vamos sufriendo todo eso, y no hay quien cuide de nosotros. Entonces empezamos a mirar, y después ella me enseñó y me dijo, mamá, tenemos que diseñar talleres, no solo los que tú has diseñado, o sea, de gestión de residuos, de bioseguridad, de habilidades blandas, sino primero de sanar, porque ellos vienen con traumas de violencia sexual, física, mental, y tenemos que curarlos a ellos. Entonces ella empezó a hacer talleres utilizando pintura, la danza, ¿no? Y yo escuchar los testimonios es uno de los recicladores, César García, me dijo, uy, señora Albina, vaya, que su hija sí que tiene talento. Me dijo, por primera vez yo cantando pude sacar toda mi tristeza, mi dolor, y hoy yo ando más feliz. Hoy yo puedo mirar a mis colegas y no, ya no tengo bronca, ya los escucho, los entiendo, ¿no? Otra señora diciendo que danzando había entendido sacar toda su tristeza, su dolor. Entonces también aprendimos a matizar. Entonces, cuando decidimos ir al asumir este cargo, les dije, bueno, denme tiempo, porque tengo que renunciar a todas las organizaciones. Yo era miembro del consejo directivo de organizaciones aquí y fuera del país. Y le dije, yo si voy a ir al Estado, quiero ir limpia, pristina, y así me quiero ir también del Estado, ¿no? Entonces, ya armamos el nuevo consejo directivo, yo tuve que renunciar a todo, Paloma asumió ya, y los socios dijeron, bueno, pero hay que elevar la socia a ella también, porque alguien tiene que asumir esa mirada de continuar, este amor que se le pone a estas cosas. La Paloma asumió, yo fui a ser viceministra, donde hicimos locuras ahí. Lo primero que hice fue sacar una norma técnica, porque antes teníamos, no sé, como 10 colores, uno para el cartón, otro para otro color para el plástico, otro, que dije, no, una sola para reciclable, otro para orgánico, otro para lo que no sirve y uno para peligroso. Se acabó, norma técnica. En 30 días lo sacamos. Diseñamos un aplicativo, Yo Reciclo, y entonces podías saber en tu distrito dónde están los puntos de reciclaje, el teléfono, el email del responsable del programa de separación en origen. Hicimos locuras, pero justo yo hice un cáncer a los 10 meses. Entonces, recibí quimioterapia, taca, luego se vino la pandemia, y luego el diciembre del 2022 fui convocada a ser ministra del Ambiente, a asumir el Ministerio del Ambiente, donde diseñamos por primera vez un programa de inversión grandazo para residuos. Saqué por primera vez un capital semilla, el Estado dio un capital semilla a todos los recicladores del Perú que estuvieron formalizados. O sea, mis sueños lo pude hacer realidad, pero ya masivo. Para entonces también entendí que teníamos que cuidar. Mi selva siempre me ha llamado, y entonces era como, tenemos que reforestar la Amazonía, pero utilizando toda la materia orgánica transformada en compost para que estas plantas crezcan. Y lanzamos una gran cruzada, así la llamamos, Gran Cruzada Verde, sin dinero, porque yo llegué y dije, ¿cuánto dinero hay para reforestar el país? Nada. ¿Cuánto dinero hay para residuos? Nada. Y así empezamos a gestionar. Logré 420 millones para 22 proyectos de residuos nacionales en zonas donde imposible. Antes estaba el botadero más grande de Latinoamérica. Hoy hay un relleno sanitario, una planta de valorización que este año ya se han inaugurado todos. Y entonces dije, bueno, entonces vamos a sembrar, pues, vamos a ponernos la meta, 10 millones de árboles. Ay, no sé qué. Mira, nos inventamos Gran Cruzada Verde Empresarial, a todas las empresas a sembrar plantas en sus zonas de influencia. Gran Cruzada Verde Municipal, todas las municipalidades, el Día de la Tierra, el Día del Árbol, el Día del Agua, todo el mundo sembrando. Gran Cruzada Verde Escolar, todos los colegios sembrando, y
obviamente convocando a la ministra de Educación, y en cada lugar los ministros, involucrando a otros, diseñamos la hoja de ruta nacional de economía circular, porque no estaba previsto en ningún lado. Después diseñamos que saqué una resolución ministerial reconociendo a la Madre Tierra como la maestra de la educación ambiental, porque en Ciudad Saludable trabajamos muchísimo educación ambiental con inicial, primaria, secundaria, universidades, y hay un programa metodológico lúdico, los chicos aprenden jugando, entonces eso es un diseño de Ciudad Saludable, que luego ya se va transfiriendo obviamente al ministerio y a las municipalidades. Entonces, todo ese bagaje me sirvió a mí para ser una loca ministra, una ministra loca. Pero luego el Congreso aprobó un proyecto de ley que es terrible para la ley forestal. En realidad se llama ley antiforestal por la gente y yo renuncié y me fui. Pero sigo reforestando y cada vez más poniendo ahora la economía circular en reforestación. Somos los primeros en hablar de ese tema, de tal manera que toda la biomasa agrícola, la biomasa de los aserraderos pueda convertirse en biochar, en abonos que puedas llevar a reforestar la Amazonía, porque no vamos a tener luego que respirar, ¿no? Así es que así estamos. Esperamos que te esté gustando este episodio. Estamos tomando este espacio para pedir tu ayuda. Las Voces del Sur sobreviven gracias al apoyo de las personas alrededor del proyecto, y por lo tanto, te queríamos pedir que si te gusta nuestro trabajo, consideres apoyarnos. Hay varias maneras de apoyar el proyecto. La mejor manera es suscribiéndote a nuestro Patreon, donde desde $1 nos puedes ayudar y recibir varios beneficios, como nuestra serie exclusiva Los Ecos del Sur. En Los Ecos del Sur te presentamos las historias de innovadores sociales del sur global que ya no están con nosotros, pero que su trabajo fue fundamental para cambiar el mundo. La otra forma de ayudar es suscribiéndote al podcast, dándonos una calificación, dejándonos un comentario, pero lo más importante es compartir el episodio con alguien más. Cualquiera de estas acciones nos ayuda a llegar a más personas y así compartir las historias de los innovadores sociales. Esto es todo de mi parte y ahora regresemos a la entrevista. De nuevo, impresionante. Ha sido una historia, ha sido una larga historia. Mi pésame por tu hermano que falleció. Digo, aunque lleve tiempo, siempre es difícil perder a alguien Sí, tan hermano de cercano. luz, como digo yo, no son de sangre, pero son de luz. No sé si tú tienes, yo tengo varios hermanos y hermanas de luz en el mundo, ¿no? Tengo algunos, Yo afortunadamente les llamo todos, hermanos y hermanas de luz. afortunadamente todos siguen con vida, pero de todas formas, una pérdida de alguien tan cercano es muy doloroso. Entonces, mi pésame, a pesar de que el tiempo ya haya pasado. Una aclaración para todos aquellos que nos oyen fuera del Perú. Senati es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Llevan más o menos 63 años y brindan educación, pues bueno, en el sector industrial, ¿no? de Perú. Solamente porque me imagino que cuando alguien nos oiga, van a tener la misma cara que yo tenía cada vez que mencionaba Senati y era como, ¿qué es eso? Pero muchísimas gracias. Y, caray, pues ha sido una larga historia. Ha sido iniciando en unos muy, muy pequeños inicios, si quieres ponerlo así, en un barrio vulnerable en la ciudad, teniendo que, digamos, todo el, todo el ciclo del héroe o de la heroína, en este caso, que le llaman en literatura, que es la invitación al viaje, la invitación a pasar el peligro, la evolución, el enfrentarte al dragón, y ahorita ya estás dando la vuelta, donde estás regresando a tus raíces, que en este caso es la jungla de la Amazonia, que está regresando ya con experiencia, ya con mucha experiencia, mucho callo, como diríamos en México, que es básicamente se le dice a alguien que tiene callo cuando es alguien que es muy adiestrado en lo que hace. Y pues sí, es lo mejor que puedo hacer para expresar lo que me has contado y cómo, digamos, condensarlo un poquito. Es decir, eso, ¿no? Que tú has sido en has cruzado la figura literaria del viaje del héroe, de iniciar el llamado a la aventura,
enfrentarte a los peligros que viene. Incluso bailaste con el dragón que para muchos innovadores e innovadores sociales en el sur global es un dragón muy peligroso. Algunas veces es un dragón que no quiere ayudar, que no se quiere mover y tú no solamente bailaste con ese dragón, sino que estuviste dentro y estuviste operando y estuviste tratando de que cambiara las cosas, ¿no? Y se puede, se Y se puede. puede. ¿Te imaginas? Bastó que convocar a los empresarios, todos te ayudan. O sea, es una capacidad de poder que tú tienes, pero cuando lo usas para bien, ¿no? Pero también cuando hay un momento en que tú tienes que decir, no, aquí no transo, aquí me voy, ¿no? Porque lo que no voy a endosar a nadie, mi ética, ni nada, pero tal como me fui, llegué pristina, me fui pristina. Y eso es muy lindo, ¿no? Y felicidades, porque eso no todo el mundo lo logra. Tienes que tener un carácter muy íntegro para poder llegar a los niveles de un ministro o de un secretario de Estado, bueno, en este caso de ecología, en este caso de medio ambiente, y poder decir, ¿sabes qué? Yo no quiero darte permiso para que vayas a la Amazonia, derribes todo y extractes los minerales y la riqueza debajo del suelo. No eso no es para mí, con permiso. A pesar de que me quieras dar miles de millones de dólares para que lo logres, eso no es lo mío. Entonces, felicidades por todo el trabajo, felicidades a ti y a tu equipo, a todo el mundo lo que ha estado involucrado en Ciudad Saludable. Impresionante que no solamente se han enfocado, porque es difícil cambiar la percepción de los residuos en una persona. Es muy difícil, es complicado. Y no solamente eso, ustedes han estado cambiando la imagen y la percepción que las personas tienen de las personas que recogen estos residuos, no solamente en el Perú o en Latinoamérica, sino también en la India. Es wow. Lo único que puedo decir ahorita es wow. Y bueno, nos has contado muchísimo, y me gustaría hacerte una pregunta de truco ahorita, y tal vez una pregunta que no va a ser tan sencilla, pero si tuvieras que darme una razón por la cual Ciudad Saludable ha sido exitosa, ¿cuál sería esta razón? No tiene que ser una, pueden ser dos, pero si tuvieras que elegir, ¿cuál sería? Yo creo que el haber trabajado en un nicho que nadie miraba y poner por delante a la persona, al ser humano. Que somos seres humanos todos. Y a mí me movía mucho el decir, ¿por qué no todos tienen las mismas oportunidades? Estas personas no son recicladores porque han elegido ser recicladores, sino porque no tuvieron oportunidad de ir a trabajar, de ir a estudiar, porque no tuvieron otro entrenamiento y esto lo aprendieron de su abuela, de un vecino, de alguien. Y también es gente resiliente, o sea, y yo siempre les digo, ellos son emprendedores de por sí. Ellos no están mendigando, estirando la mano para decir, dame algo, ¿no? Ellos se crean su propio empleo, solo que lo hacen en condiciones insalubres. Pero cuando tú le dices que ellos son los guardianes del planeta, que ellos son los héroes del planeta, que son los que están limpiando el mundo y que tienen que ir con la cabeza levantada, no agachada, por más que la gente les grite, les insulte, tienen que ir diciendo, yo estoy haciendo más cosas por este planeta que ustedes. Entonces sacas de adentro esa fuerza que ellos ya tienen de vivir en esas condiciones y de sacar adelante a sus hijos. Muchos hijos de ellos ya han ido a la universidad y están ahí mirando cómo ayudar a que esto mejore también. Hoy hay tesis escritas sobre ellos en diversas universidades. Yo creo que hemos logrado que la gente no solo los mire, sino los vea. No es lo mismo mirar. Tú miras algo, pero no ves, ¿no? Pero cuando los ves, es diferente. Entonces lo que hemos buscado es que los vean. Y creo que también es como todo el tiempo estar inculcando a todo el equipo la necesidad de meter la mano, de no ir solo a mirar, de no creer que somos los sabiondos. Yo siempre digo que los recicladores son los expertos en empaques post-consumo. Y son ellos que me dicen si este envase es reciclable o no, porque saben si tiene precio en el mercado o no. O sea, son expertos. No habrán ido al colegio, pero son expertos. Y muchos de ellos hoy estamos con un programa muy lindo que terminen la secundaria, que terminen de estudiar en programas de fines de semana, porque para sacar el brevete, para manejar el camión al que ya han accedido a crédito, muchos de ellos ya tienen camiones y tal, pero también es otra forma de transformar su vida, ¿no? Sí,
es muy buena, son muy buenas razones. Poner a las personas con las que trabajas al frente y dejar que ellas, que son las expertas en la situación en las que se encuentran, te guíen y te dejen saber qué es lo que puede suceder y cómo los puedes ayudar. Es probablemente una de las mejores formas de tomar un proyecto de desarrollo, un proyecto de ecológico, un proyecto de lo que quieras y tratar de, o bueno, para tratar de mejorar esta situación, ¿no? Este problema social. En este caso, la recolección de residuos sólidos. En otro caso puede ser las enfermeras o en otro caso puede ser el sistema de donación, ¿no? De sangre. Muchísimas gracias de nuevo por todo lo que nos has contado. Vamos entonces a la mitad de la entrevista. Esta mitad de la entrevista es para mí una sección que a mí me gustó mucho y son dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el logro más grande que tú consideras que es el logro más grande, no solamente para Ciudad Saludable, sino para ti? Que es algo, puede ser el premio, puede ser uno de los 100 de los interminables premios que han obtenido, muy merecidos, o puede ser algo más personal, como nos andabas mencionando, el hecho de que las personas que trabajan en México les decimos, se les llama pepenadores, pero creo que ese es un nombre muy despectivo. Digamos que las personas que trabajan con la recolección de residuos estén mandando a sus hijos, a sus hijas, a la universidad, a la escuela. Eso es maravilloso. Ya me gustaría a mí poder decir eso en algún momento de mi vida, poder decir, hey, sí, ah, este proyecto que inicié terminó haciendo esto, lo cual es genial. Puede ser eso y tú decides. Y la otra pregunta, que tal vez es un poquito más difícil, es ¿cuál considerarías tú que fue la cagada más grande que tuviste eh, durante tu historia, durante tu tiempo como innovadora social? Y esto no es para hacerte ver mal o para evidenciarte o algo por el estilo. Esto simplemente es para que los y las innovadoras sociales que nos estén oyendo en un futuro y que quieran empezar o que estén en un momento medio peligroso para su iniciativa, puedan, puedan verse un poquito en ti y decir, hey, y Albina, que ha ayudado o ha impactado más de, yo creo que 20 millones, es una figura conservadora de lo que han logrado de personas, yo que estoy iniciando, yo que estoy haciendo esta parte, puedo aprender y puedo salir de esto y puedo hacerlo mejor. Tú decides con cuál respuesta inicias, también se vale no responder, pero bueno, ya te lo dejo a ti. Sí, yo creo que para mí uno de los mejores logros es haber logrado que esto sea una apuesta familiar. Mi hija se ha involucrado, mi hijo es chef, sin embargo, en el restaurante donde trabaja, lo primero que hace es implementar separación en origen con sus envases grandes para que vengan los recicladores a recoger. Y también el que Ashoka me haya encontrado. Yo entonces no sabía que era emprendedora social. Cuando a mí me ubicaron y me convocaron para la entrevista, me dijeron que estaban buscando emprendedores sociales y me dijeron que los emprendedores sociales son aquellos que tienen una idea creativa, que son innovadores, que tienen ética, que su proyecto puede crecer. Ah, dije, bueno, sí, entonces soy un emprendedor social. Entonces, a partir de ahí, yo más que presentarme como doctora en no sé qué, yo prefiero decir que soy emprendedora social. Entonces, creo que ese es un lindo regalo que Shoka nos ha dado. Y estoy agradecidísima con Bill Drayton por crear a Shoka y por estar siempre en nuestras vidas. Y aprendimos que en realidad agentes de cambio podemos ser todos. Entonces, lo que nosotros creo que nuestro mayor logro es mirar como agentes de cambio a los recicladores, como agentes de cambio a los funcionarios públicos, porque creo que también necesitamos innovadores públicos, como agentes de cambio a los empresarios, como agentes de cambio a los que están en las universidades. Entonces, cuando uno mira eso como agentes de cambio todos, es como más fácil avanzar. No es fácil, sí. Y yo ya señalé una de mis grandes y primeros errores, que fue el de crear una organización de recicladores tan grande. Pero también yo tuve un proceso muy difícil al interior de mi organización.
nosotros fuimos como 5 socios fundadores y luego fueron llegando otros. Uno de ellos, y uno de los socios recomendó a un par y tuvo el aval de otro socio fundador y al inicio súper trabajadores, bien, pero cuando ya les dimos el cargo de gerente a uno y de director ejecutivo al otro, empezaron a maltratar a la gente y empezaron a hacer mal manejo de dinero. Y a mí lo que más me dolió ahí fue que uno de los chicos que formamos, que era asistente administrativo, sabía que estaba pasando eso y no habló conmigo, ¿no? Y obviamente fue una etapa que yo sufrí muchísimo, lloré mucho, porque obviamente cuando les pedí que se fueran, lo primero que dijeron era, bueno, pero te vamos a denunciar al Ministerio de Trabajo porque nosotros hemos trabajado un tiempo sin tener todos los beneficios sociales, pero nosotros como socios en asamblea habíamos acordado que íbamos a empezar a poner en planilla primero al que ganaba menos y la última en entrar a planilla iba a ser yo. Y todos estábamos de acuerdo. Dijeron, sí, pero eso no me inhibe. Y entonces tuvimos que darles dinero para que se vayan, cheques para que puedan y que presenten su renuncia a todo. Y fue muy lindo porque entonces ya teníamos la empresa consultora con la que generábamos dinero y obviamente nos tocó generar más dinero para pagar esos, para que ellos se vayan. Pero nosotros tenemos desayunos institucionales cada mes y en los desayunos siempre tocamos temas de debate, qué le ha sido útil en tal región a uno, qué le puede ser útil al otro, qué no le ha resultado, cuál es el problema, siempre así. Y ese mes, cuando después de lo que pasó, tuvimos el desayuno, una de las jovencitas que estaba encargada de IT, de tecnología de las computadoras, Carmen Flores, que ahora vive en España, dijo, mira, yo estoy orgullosa de estar en Ciudad Saludable, porque aquí, aun cuando sean socios, pero son corruptos, se van. No lo dijo con tal convicción que dije, valió la pena que yo me peleara por sacarlos. Me costó estar con los nervios de punta y llorar muchísimas veces porque decía, ese dinero podría yo usar para mejorar la vida de otros y se los tengo que dar a estos sinvergüenzas, ¿no? Para que se larguen de aquí. Pero fue lindo porque los propios jóvenes dijeron, bueno, vamos a sacar más consultorías y no vamos a cobrar el extra solo nuestro sueldo y ese extra va a servir para devolver todo lo que se les ha dado a estos sinvergüenzas. Y la verdad nunca más supe de ellos, desaparecieron del mapa, no, o sea, ni me importa, pero limpiamos. Y entonces yo diría, no tengan miedo de limpiar, aun cuando tengan el grado de socio y tengan el grado, tengan puestos como el de gerente de la consultora o de director ejecutivo de la ONG. Cuando hay que limpiar, hay que limpiar. Y si eso significa que tengas que llorar y que tengas que incluso trabajar más horas para conseguir dinero para hacer que se vayan, pues hay que hacerlo. Porque creo que tenemos que dar con el ejemplo que no podemos tener instituciones que permitan la corrupción o que permitan el maltrato a otras personas. Gracias por compartir. Em, Digo, el hecho de que hayas podido mantener Ciudad Saludable como en familia, por así decirlo, es algo impresionante porque ha crecido y ha evolucionado y ha estado aquí y allá y ha hecho mucho, pero tu familia sigue ahí, lo cual habla mucho de ti, habla mucho de tu pareja, de cómo han educado a tus hijos, de cómo han educado a las personas o se han involucrado con las personas cercanas a ustedes, porque quiere decir que les han educado bien y se han involucrado bien. Me siento mal por hacerte llorar. No, no, no. Yo soy llorona, así es que no te preocupes. También siento que al llorar limpiamos, así es que no pasa nada. Al llorar definitivamente dejamos ir, al menos no sostenemos tanto la emoción o el sentimiento y eso siempre es bueno. Y sobre el error, no sé qué tanto pueda ser un error. Tú confiaste en las personas que ya habías confiado y que hasta dentro del momento no te habían fallado, ah, y simplemente por estadística, simplemente porque así es la vida.
alguien en alguna organización no va a ser el perfil adecuado. Tal vez un error sea la palabra adecuada, pero también siento que tuvo mucho que ver con situaciones que tú no podrías controlar al 100%. El filtro estaba ahí, fue una recomendación de un socio o de 2 socios incluso, y pues bueno, sucedió, ¿no? En algún momento, solamente por estadística, solamente por sí, solamente porque así es la vida, iba algo tenía que pasar, pero lo enfrentaste muy bien, tener el coraje para decirle a los socios, tener el coraje para decirle a alguien que está trabajando contigo y decirle: "¿Sabes qué? No, hasta aquí". Habla mucho de ti, habla mucho de tu carácter, habla mucho de quién eres tú, que has sido capaz de decir: "Lo que estás haciendo está mal, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no te voy a permitir que lo sigas haciendo, y si hay consecuencias que se tienen que solventar por porque te pongamos un hasta aquí, pues que sea así, ¿no?". Entonces, Claro, y es que estaban trabajando para sacarme a mí de la organización, ¿no? Estaban trabajando soterradamente para sacarme de ahí, ¿no? Pero bueno, no lo qué lograron. bueno que no lo lograron. Y bueno, de nuevo, volvemos al tema de que la separación de residuos sólidos parece que es muy sencilla, pero es un nido de políticos, es un nido de de muchas cosas. Hay muchas hay muchas, situaciones sociales que intersectan en la separación de residuos y, bueno, en general, en el tema ambiental, aunque muchas veces lo hemos reducido a algo muy pequeño, algo muy singular de: "Ah, hay que salvar el planeta porque si no todos nos morimos", que es muy válido y que es muy real. También hay una situación social que siempre está alrededor de eso, ¿no? Y también no solamente una situación social, sino también hay una situación económica y desgraciadamente los humanos somos muy propensos a que nuestra avaricia nos guíe y nuestra avaricia nos diga: ahí es en donde tenemos que estar". Pero lo surcaste bien, pusiste hasta aquí a las personas que andaban dañando no solamente la organización, sino la capacidad de la organización para generar cambio. Y aquí estamos. No sé en qué momento de la historia de Ciudad Saludable esto fue, pero tengo la sensación de que fueron al menos 15 años de que eso sucedió. Entonces, lo sobrevivieron sin problemas. Pero bueno, vamos entonces ya a movernos a las últimas 2 partes de la entrevista. Em, esta pregunta en esta entrevista se me va a hacer muy interesante porque siento que ustedes ya han hecho todo. Siento que ustedes ya han ido desde Perú hasta México, hasta India, hasta todos lados, han impactado de nuevo 20 millones de personas. Es una estimación que yo creo conservadora. Han hecho terapia o buenos momentos de catarsis para personas con las cuales han trabajado. Has cambiado el modelo de recolección de residuos sólidos, no en una ciudad, sino en decenas de ciudades en diferentes continentes. ¿Qué viene en el futuro? Mi imaginación no es exactamente la mejor, pero me gustaría saber qué es lo que Ciudad Saludable tiene pensado en los siguientes años. ¿Van a celebrar los 25 años? Digo, es un poco temprano para eso, pero es una pregunta. Definitivamente sí. Y hoy estamos en una etapa muy linda. Eh, Tú lo dijiste y eso lo hemos entendido en un diálogo que tuvimos con Bill Drayton, el fundador de Ashoka, justo en el mes de marzo, primeros días de abril que estuvimos en Oxford, en el Fórum Skoll, el Fórum Mundial de Skoll. Y es como mm, estamos volviendo a nuestras raíces. Esto es algo cíclico, ¿no? O sea, yo salí de la selva buscando oportunidades y hoy estamos volviendo a la selva para crear oportunidades para niños y jóvenes como nosotros. Y Paloma está muy entusiasmada también con esto y estamos trabajando, hemos empezado un trabajo muy bonito, hemos formado un colectivo con otras organizaciones y lo hemos, bueno, Paloma ha ubicado el nombre y todas hemos estado de acuerdo. Amazonía Educa se llama.
Y ahí estamos, bueno, Ciudad Saludable, con dos locas como Paloma y yo. Está Semillas, que es una organización de arquitectas italianas que han venido y se han focalizado en una zona de la selva de Perú, en Junín, en Pangoa. Se han especializado en diseñar infraestructura para educación en estas zonas nativas, rurales. Y está Sinchiwa Army School, que es dos mujeres todas peruanas, pero ellas viven en Estados Unidos. Pues Silvia es la primera mujer que haya logrado, peruana que ha subido al Everest, y la otra es una primera mujer peruana que ha ido al MIT. Entonces, ellos van a mirar todo el tema de tecnología, porque estos centros de formación, en Perú se llaman centros rurales de formación en alternancia, donde los chicos vienen 15 días a estudiar y 15 días vuelven a su comunidad, porque los otros 15 días de ese espacio vienen otros jóvenes que por primera vez están llegando al colegio y seguramente serán los primeros en llegar a ir a una institución superior, técnica, universidad, que es mi caso. Yo soy la primera de mi generación que llegó a la universidad. Y para mi familia también. Entonces es como sentir ese peso que tienes ahí, pero entonces nosotros somos estos centros, los chicos se quedan a dormir ahí y no hay ni siquiera seguridad. Hay pequeñas latas alrededor o palos, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer cercos vivos, porque hay plantas que pueden cerrar perfectamente, que nadie va a poder entrar y ellos van a estar protegidos. Entonces hemos hecho el primer cerco vivo de un colegio en Morroyaca, en una comunidad nativa Oahu. Hemos sembrado 4.700 plantas en un solo día, con los niños, los jóvenes. Obviamente en asocio con la Autoridad Regional Ambiental, con la Dirección Regional de Educación, con los padres de familia, con las municipalidades, porque llevar la logística de todos estos entonces es llevar la logística nada más, es como necesito un camión baranda de la municipalidad, necesito camioneta, necesito que los viveros de aquí den las plantas, los viveros de allá las otras plantas, pues todas son nativas. Entonces estamos como tratando de que los niños, porque siento que la gente ya no valora al árbol como un ser vivo, entonces estamos buscando que desde niños sepan que el árbol es un ser vivo y nos da la vida a nosotros. Y si hacemos un buen manejo de nuestros residuos, vamos a tener todo el alimento para esa planta. Entonces, aquí hay un match muy lindo entre lo que significa reforestar estas áreas degradadas por incendios forestales, por narcotráfico, por tala, por minería ilegal, poniendo en valor los residuos y poniendo en valor las plantas y los saberes ancestrales. Entonces, hemos lanzado la primera campaña y estoy entusiasmada, un árbol por un cuaderno. Entonces los niños nativos y rurales van a poder sembrar hasta 10 árboles en su comunidad y mantenerlos durante todo este año, y en marzo próximo haremos la evaluación y todos los que han logrado que sus árboles crezcan van a recibir 10 cuadernos para el próximo año escolar. Entonces, como ves, seguimos creando, seguimos pensando que podemos hacer locuras. Lo otro es que cuando hay un incendio se pierde muchísimo, se pierde flora, fauna y miles de hectáreas que se queman, y recuperar yendo a llevar plantas a sembrar es más difícil. Entonces empezamos a rebuscar qué ha pasado con los incendios en África, en otros lugares, y empecé a encontrar que antiguamente ya hablaban de bolitas reforestadoras. Nosotros lo hemos llamado semillas de vida reforestadoras y estamos usando el compost, que es los residuos orgánicos tratados, y le ponemos adicional el harina del arrocillo, del arroz que ya nos sirve del menudito, lo molemos y lo estamos mezclando también con carboncilla, que es el residuo de las cáscaras de coco, que lo llevamos a pirólisis y sale biochar, pero también molida sale una harina que le enriquece. Entonces estamos haciendo unas bolitas y ahí adentro estamos poniendo semillas nativas de árboles y de esas zonas de la Amazonía, y estamos yendo a tirar a las zonas. Y hemos innovado también. Antiguamente siempre hemos usado tacar, porque es un palo donde va alguien haciendo un hueco y detrás va alguien dejando las semillas.
pues estas las hemos hecho ahora de metal y en lugar de punta, le hemos usado un muelle que es material también reciclado, fierros reciclados, y eso nos permite en las zonas donde se incendia está muy dura, esta permite entrar más fácil y dejar estas semillas para reforestar. Tengo un tesista de ingeniería industrial, como yo, para medir cuáles son la mezcla adecuada, diseñar máquinas. Hemos diseñado una mezcladora con una extrusora y estamos sacando, porque empezamos haciendo a mano y socorro, eso es una matadera de tiempo y no sé cuántas jornadas con jóvenes de iglesias, de universidades, y logramos 3.000 semillas. Hoy con esta máquina sacamos 1.500 por hora. Entonces, estamos haciendo, como ves, no paramos de hacer locuras, ya más sosegada, pero ahí estamos. Pues tengo que decir que me encantan tus locuras y me encantan las locuras de Ciudad Saludable. Am, Se ve un futuro muy interesante, se ve un futuro muy prometedor y más importante, y bueno, me corrige si estoy mal, pero ha habido una frase que me ha estado persiguiendo en el último año y creo que esta frase queda muy bien con lo que tú has dicho y cómo están planeando el futuro. Y es que el futuro es ancestral y el futuro empieza con retomar las ideas y las enseñanzas de las poblaciones originarias, en este caso de Latinoamérica, de Perú, y volverlas a aplicar para poder recuperar y poder sanar al menos un poco del daño que hemos hecho como seres humanos, lo cual me da mucho gusto oír. Ya vamos al cierre de la entrevista. Ha sido una plática súper interesante y muchísimas gracias de nuevo por todo lo que me has contado y por todo lo que le vas a contar al mundo una vez que el episodio salga. Digo, no es que la información no esté fuera, pero muchas gracias por la oportunidad de que podamos tener tu historia en Las Voces del Sur. Ha sido muy inspirador. Y me gustaría poder preguntarte, tú quien probablemente de todas las entrevistas pasadas en el podcast, en inglés y en español, tú probablemente eres la emprendedora social, la innovadora social con la mayor cantidad de experiencia que ha estado en el podcast. ¿Cuál sería un consejo que tú le darías a los innovadores sociales que están empezando? Que no desmayen. Pueden haber muchos problemas. Muchas veces seguro les va a tocar llorar como a mí, y está bien, como yo siempre pienso, llorar te ayuda a limpiar, pero luego sácate las lágrimas y dices, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es el siguiente paso? Porque llorando no me puedo quedar, ¿no? Y yo siempre digo, busca de abrir puertas donde convoques a muchos, pero si esa puerta no se abre, trata de abrir la ventana. Y si la ventana está cerrada, haz un forado en el techo, pero métete y haz el cambio, ¿no? Entonces, y no tengan miedo de ser locos. Necesitamos dosis de locura para avanzar. Yo siempre pienso que el día que te engendran es como, cuando te engendran hay como varias colas para ir a recibir determinadas aptitudes, ¿no? Yo corrí primero al de locura, entonces tengo una dosis grande de locura y llegué tarde al de tolerancia. Entonces yo todos los días tengo que meditar, trabajar en mí para ser tolerante, para tratar de entender. Entonces, que no todos vamos a tener todo. Entonces, pero no desmayen. Lo importante es que crean en su proyecto. Y si creen en su proyecto, pues háganlo crecer, háganlo florecer, encuentren nuevas formas, no se estanquen, no tengan miedo de decir esto no está funcionando y puedo encontrar otro camino, puedo mejorarlo y hacer alianzas también. Y en esas alianzas también hay que tener cuidado, buscar siempre, sobre todo, hacer alianzas con gente honesta y valorar a los demás. Nunca decir yo, que es fatal. Nunca decir esto es nuestro. Nosotros siempre decimos esto es de todos. Gracias por los consejos, muy, muy, muy válidos, muy buenos. Efectivamente, en el campo del emprendimiento social no hay, no hay un singular en el equipo, o al menos deberías de tratar de que el singular sea lo menos prominente posible. Ser perseverar y picar piedra es algo que tienes que aprender a hacer y ser paciente al picar piedra y
¿te van a abrir las puertas en algún momento o vas a terminar derribando la puerta? Supongo, si picas la puerta suficiente. Este, una de las dos tiene que suceder. Muchísimas gracias. Pues ya estamos con las últimas dos preguntas de la entrevista, que vendría siendo las redes sociales, pero antes de las redes sociales, me gustaría preguntarte, bueno, ni siquiera una pregunta, este es un espacio abierto para ti. Eh, si quieres decir algo que no hayamos cubierto en la entrevista, si quieres ahondar más en algo que hayamos tocado en la entrevista, pero tú sientes que tocamos muy poquito, el espacio es para ti. Sí, yo creo que tampoco tenemos que tenerle miedo a hacer influencia en políticas públicas. Si queremos en realidad que esa iniciativa que creemos que puede ayudar se convierta en políticas públicas, tienes que aprender también a hablar con los congresistas, con los diputados, senadores, con el Estado, con los empresarios, o sea, yo creo, y buscar aliados en cada uno de eso. No tengamos miedo y la única manera de que en realidad esto crezca es si se convierte en políticas públicas. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y eso significa con mucha claridad buscar que sean iniciativas win to win, ganar, ganar. ¿Qué gana la población con eso? Siempre hay que preguntarnos, ¿qué va a ganar la población? ¿Qué va a ganar el empresario? ¿Qué va a ganar el Estado? ¿Qué van a ganar los políticos? ¿Qué van a ganar los estudiantes? Y cuando encuentres qué en cada uno, creo que eso es importante y poner sobre la mesa también todos los intereses de todos es clave. El diálogo y yo diría que sí, que no tengamos miedo de ir a hacer influencia en políticas públicas. Algunas veces alguna gente cree que soy abogada, pero porque aprendí a hacer leyes, no una, sino varias. Entonces, pero ha sido otra vez en equipo, escuchando a todos. Sí, de afortunada o desgraciadamente, las políticas públicas es una de las herramientas más eficaces para hacer cambios estructurales y cambios a larga escala. Es por muy bueno que seas en tu innovación social, por muy buena que seas, es muy raro, muy raro que tu innovación pueda impactar a más personas que lo que podría ser una muy buena política pública. Entonces, siento que es un excelente tema, es una excelente idea que tocar. ¿Dónde te puede encontrar la gente, los innovadores sociales que quieran platicar o que quieran contactar a Ciudad Saludable? ¿Cuál es la forma de contactarte? Ciudad Saludable tiene Instagram, tiene LinkedIn, tiene Facebook. Y yo también, Albina Ruiz Ríos, estoy en todas, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y últimamente tengo algo en TikTok. No soy tiktokera, todavía me toca aprender ahí, pero voy poniendo de vez en cuando algunas cositas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Albina, por venir a Las Voces del Sur. Ha sido un gustazo tenerte y esta ha sido una plática maravillosa. Gracias a ti, Carlos. Éxito siempre, todo lo mejor y te mando un súper abrazo, cargadito de amor. Gracias por oírnos. Este es todo el episodio y esperamos verte en la próxima edición de Las Voces del Sur. Gracias a nuestros Patreons, ya que sin ellos y ellas este trabajo sería imposible.